Mejorar el combate de los mega incendios, los cuales provocan más del 70% de los daños a nivel nacional, es uno de los objetivos de la Corporación Nacional Forestal. Para eso, la entidad pretende entrenar a brigadistas de élite y otorgarles herramientas para manejar estas situaciones de emergencia. Queremos profundizar en este proyecto y para eso nos encontramos en CNN Chile con Aarón Cavieres, director nacional de CONAF. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, mucho gusto. Lamentablemente hablamos de esto luego de la terrible situación en Valparaíso, que para muchos fue una lección aprendida y podríamos decir, un buen momento para reflexionar en dónde debíamos avanzar, sobre todo la CONAF, de cómo poder estar mejor preparados para responder ante una emergencia de una envergadura como esa. Me gustaría entonces partir porque usted me comentara en qué se está trabajando puntualmente en este momento para poder mejorar a las brigadas que combaten este tipo de incendios. Tenemos un cambio importante en la forma en que vamos a combatir los incendios, sin perjuicio de que también estamos avanzando en los sistemas de prevención, que son muy importantes. Quisiera tenerme un minuto en esto porque, como decimos en CONAF, los incendios se apagan en invierno. O sea, la prevención es sustantivamente importante, por lo tanto estamos reforzando la prevención de manera fuerte. Ahora, yendo al tema del combate de incendios propiamente, lo que tenemos allí es una situación en la cual, por un lado, estamos reforzando lo que nosotros tenemos como base, que es un ataque inicial. Nosotros tenemos como base un ataque inicial rápido, con brigadas livianas que llegan rápidamente a los incendios y que permiten que el 98% de los incendios sean controlados tempranamente, una cifra muy alta. O sea, buena parte de los incendios no logran superar las 2 hectáreas o las 5 hectáreas y por lo tanto generan muy poco daño. Sin embargo, ese sistema inicial evidentemente no logra responder a las situaciones cuando, bajo ciertas condiciones climáticas, los incendios escapan a esto. Y ahí necesitamos brigadas de tamaño distinto, no pequeñas, sino brigadas más grandes, con un equipamiento especial. Y en ese caso que estamos desarrollando brigadas de ataque ampliado, que son brigadas evidentemente con otro entrenamiento, con mayor capacidad y que además son más grandes como brigadas, son del orden de 29 personas cada brigada, a diferencia de la otra que son del orden de 12 personas, que cuentan con su propio equipamiento aéreo y además con apoyo de maquinaria pesada si fuera necesario. O sea, un paquete distinto que permite abordar de manera efectiva estos incendios de mayor tamaño, que como usted decía, son el 0,77% de los incendios son este tipo de incendios y generan el 63% del daño. Exactamente. Estas brigadas de élite, así se las ha denominado, sí. Ahora, hasta este momento en nuestro país no estaban operando o no tenían esa capacidad de poder responder y finalmente se va a comenzar a trabajar en esto a partir un poco de lo que sucedió con el incendio en Valparaíso, que fue un mega incendio, además la rapidez con que se expandió, la cantidad de hectáreas que alcanzó. ¿Tiene que ver con eso? Nosotros evaluamos año a año la situación y tenemos diversas formas en las cuales estamos abordando. Y evidentemente con el sistema que teníamos hasta este momento era suficiente. Pero estos mega incendios están alcanzando otra magnitud y por lo tanto es por eso que estamos desarrollando esta nueva estrategia de combate que busca precisamente resolver esta situación que vemos se está instalando en el país. Lo que tenemos son situaciones cada día más frecuentes de una combinación de temperatura muy alta, humedad muy baja, o sea un ambiente seco y cálido y un fuerte viento. Bajo esas condiciones hay ciertos incendios que escapan y que tenemos que tener otra forma de enfrentarlos. Director, ¿qué preparación distinta tienen estas brigadas de élite o mayormente especializadas o que van a estar exclusivamente dirigidas a combatir mega incendios versus, por ejemplo, la forma en que trabajan habitualmente las brigadas de CONAF? Tenemos un entrenamiento más intenso, tenemos una selección más detallada y por lo tanto vamos a buscar las mejores personas para integrar esta brigada. Y por otra parte, tenemos también un equipamiento distinto, como decía. Y adicionalmente, que es un tema muy importante, están y van a ser entrenadas, porque eso es lo que estamos viendo, para adoptar y para trabajar de mejor forma las situaciones de interfase, que son las situaciones críticas. Porque en realidad, el caso del Valparaíso es un problema de interfase. O sea, tenemos que ser capaces de abordar el borde de la ciudad de manera distinta y también va a tener un entrenamiento en ese sentido. Y por eso es que también consideran maquinaria pesada. Porque en muchos casos, no siempre, se puede trabajar con maquinaria pesada abriendo cortafuegos en los terrenos. Entonces va a ser una cosa complementaria entre esos dos elementos, el soporte de las personas, el soporte de la maquinaria y el soporte aéreo.
Usted habla, claro, de lo que tiene relación con el capital humano, con la preparación que están recibiendo ellos, pero también toca el tema de la maquinaria pesada o de los aviones, del combate aéreo. ¿Qué está pasando ahí? Porque ahí surgieron muchos análisis posteriores, yo me acuerdo, al incendio, que decían de que no se contaba con los aviones indicados, que no tenían la capacidad suficiente, que no tenían el tamaño. ¿Qué tan cierto es eso? Y si es que se ha ido avanzando, por ejemplo, en tener este combate aéreo dotado de mejor forma para eventualmente responder a una emergencia como la que se da en estos mega incendios. Nosotros evaluamos, y el trabajo con AFRA en este sentido es muy profesional, muy sistemático. Evaluamos año a año las condiciones y evaluamos todas las alternativas de ataque que tenemos y de combate que tenemos. Yo quisiera destacar en ese sentido que no es casualidad que CONAF haya sido elegida por el gobierno español en su momento, hace 8 años, y luego por el gobierno portugués, como modelo para armar su modelo de su sistema de combate contra incendios. Miraron el conjunto del mundo y decidieron que el sistema chileno y la forma de armar el combate de incendios era el privilegiado, y nos pidieron asesoría al gobierno de Chile. Entonces, con eso quiero decir que estamos permanentemente evaluando. Respecto a los aviones, evidentemente evaluamos las alternativas que aparecen. Y en el caso de este se refiere, son estos aviones de gran tamaño, calzan con otras condiciones que son de países más bien continentales, bastante planos, donde un avión puede efectivamente volar a una altura relativamente baja sobre la superficie sin problema. Es lo que uno de repente en Australia o en Estados Unidos. Que... Exactamente, son grandes planicies, ¿no es cierto? Sin embargo, en Chile lo que tenemos es una situación de un relieve muy montañoso, en la costa y en los Andes, donde son los incendios más complejos. Y en esos casos los aviones no pueden volar muy bajo, vuelan a gran altura, y uno, el agua no cae donde debe caer, y dos, muchas veces vuelan tan alto que cae como llovizna. Lo que ocupamos y lo que requerimos son estos aviones que son mucho más livianos, de alta velocidad, alta capacidad de empuje, de tal modo de meterse entre los cerros, muy cerca del incendio, y levantar rápidamente para evitar evidentemente un accidente. Entonces, hemos probado toda la alternativa y no es simplemente un capricho, sino una decisión pensada que obviamente sostenemos con fuerza. Y para este año entiendo que se pidió aumentar cerca de un 70% el presupuesto que necesita CONAF para ir obviamente avanzando en mejorar las capacidades de responder ante mega incendios. Nosotros estamos evaluando esto y obviamente tenemos una propuesta que en conversaciones con la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, mediante la cual vamos a acordar los presupuestos que requerimos para el futuro. Estamos haciendo un cambio y en ese sentido hay una necesidad de mayores recursos que estamos determinando en este momento con la DIPRES. ¿Qué tan clave es justamente contar con estos recursos? Me imagino en la parte de la formación a estos brigadistas, que tiene que ver también con la compra de los elementos necesarios, porque para muchos está el temor de que eventualmente pueda surgir una situación similar y nuevamente se diga que no se cuenta con los recursos para poder responder a una emergencia de esta envergadura. Quisiera decir que hemos contado con los recursos regularmente. Tenemos aquí hasta ahora CONAF ha estado bien dotado para responder ante estas situaciones. Este es un sistema complementario de uso de recursos. Por una parte tenemos una base fija de CONAF, que es la que permite tener un sistema estructurado que aborda los incendios oportunamente. Y cuando suceden estas situaciones en las cuales tenemos ya sea varios incendios ocurriendo a la vez o tenemos un incendio de gran magnitud, tenemos el soporte inmediato de la ONEMI, con la cual trabajamos muy coordinado. CONAF cuenta con un staff de personas, cuenta con un equipamiento aéreo, pero inmediatamente que CONAF se pueda ver sobrepasada por estos incendios en paralelo, por ejemplo, ONEMI inmediatamente contrata helicópteros adicionales y naves adicionales con las cuales operamos. Y en esas circunstancias también ONEMI nos ayuda, mediante el sistema de emergencia, buscando apoyo con las Fuerzas Armadas, que tienen brigadas especializadas de apoyo a nuestro trabajo, e incluso en oportunidad con las mismas empresas forestales que también prestan apoyo. Ahora, también se habla de adelantar o más bien extender la temporada crítica. ¿Eso se evalúa año a año? ¿Hay una cierta cantidad de meses que habitualmente funcionan? ¿Cómo se da? CONAF, esta es una tarea que uno no puede detenerse en un minuto. Entonces, CONAF evalúa año a año, evidentemente, las condiciones que tenemos. ¿Y eso determina eso, por ejemplo? ¿Qué puede determinar el hecho de que uno decía que un año se extienda y sea mayor la cantidad de meses de la temporada más crítica y estar con los brigadistas de CONAF versus otro año? Tenemos una estadística de primer nivel de ocurrencia de incendio, por lo tanto sabemos cuándo fue el primer incendio, que en realidad nunca, esto es un continuo, siempre hay un pequeño incendio a lo largo del año, pero cuándo fue el primer incendio y cómo se fueron concentrando, y eso nos entrega una estadística de cómo se va dando y por lo tanto cuándo vamos a requerir para el próximo año, visto cómo ocurrió este año, la necesidad de iniciar la contratación, porque vamos a tener una ocurrencia de incendio más alta, y eso lo vamos determinando año a año. Y además, en los casos en que, como ocurrió este año,
En los casos en que vemos que las condiciones climáticas se extienden de sequedad, de aridez, se extienden más allá de lo pensado, extendemos con contratos adicionales la mantención de brigada, la contratación de equipo aéreo, etcétera. O sea, hay un marco de previsión importante y flexibilidad para abordar las situaciones que puedan aparecer y que no estaban previstas. ¿Y qué pasa para este año, fines 2014 y principios de 2015? Nosotros estamos iniciando en estos momentos ya la contratación a septiembre. Vamos a tener contratadas las primeras brigadas. ¿Se adelanta entonces? Se adelanta absolutamente y tenemos previsto extender más hacia el final del próximo verano, o sea, ya entrando en otoño, por supuesto, y casi en invierno, la contratación. Que lo último fue en abril, entonces. Exactamente. Este año tuvimos las brigadas contratadas, algunas hasta inicios de junio. Vista la situación de sequedad que encontramos, porque tuvimos incendios muy tardíos. Sí, claro. Entonces, eso es un cambio importante. Otro cambio que quisiera mencionar que estamos haciendo, que es enormemente importante, es que estamos incorporando un sistema de prognosis mucho mejor que el que tenemos. Estamos, de nuevo, tomamos la mejor experiencia internacional y hemos armado un sistema de simulación para incendios. En el momento que ocurren los incendios, para determinar su comportamiento. Este sistema se basa en la mejor experiencia internacional, se basa en una base de simulación sobre topografía y clima extranjera y sobre una base de simulación nacional, y fue desarrollado por la CONAF. Y nos permite que cuando hay un incendio podamos prever por dónde probablemente va a moverse el incendio, cómo se va a comportar, y por lo tanto colocar y simular incluso modalidades de combate más efectivas para evitar su rápida propagación y evitar el daño que pudiera generar. Imagino que eso tiene mucha relación con el tema de los vientos, que es el factor mayormente determinante muchas veces en estos casos, ¿no? El modelo considera tres aspectos. Considera clima, vale decir, situaciones de humedad, la que decía, temperatura, ¿no es cierto?, y viento, ¿cierto? Considera el relieve, porque el viento se comporta distinto en las quebradas que en nuestros lados, como lo vimos en Valparaíso, y considera el material combustible que tenemos ahí. Director, para finalizar, usted hablaba de que finalmente los incendios se apagan en el invierno. ¿Qué pasa con el tema cultural, cuando muchas veces sabemos que la gran mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre? Hay un descuido, hay alguna quema de basura, algún hecho puntual que termina muchas veces en una tragedia de las dimensiones como la que vimos en Valparaíso. ¿Se ha estado trabajando en eso, en educar a la población, en que tenga claro de qué forma, por ejemplo, poder estar en estos bosques, pero además también cumplir con ciertas normas para evitar situaciones tan complejas como la que hemos visto en nuestro país? Hemos elaborado, como lo hemos venido haciendo, un plan de prevención para cada localidad crítica del país, ciudades, pequeños poblados, que lo estamos entregando prontamente a los municipios. Aquí es muy importante, estamos estableciendo alianzas con los municipios. Esto es una tarea, la preventiva va desde el gobiernos locales, hasta las personas, eso es lo que quiero señalar. Y por lo tanto estamos haciendo nuestro trabajo de elaborar esos planes que para cada sector de periferia de un poblado señalan dónde está el punto crítico, la acción a realizar y cuánto cuesta incluso. Eso para cada poblado. Por otra parte tenemos otras situaciones críticas que son las relaciones entre las casas ubicadas esparcidamente en medio de los bosques. También tenemos planes para esos sectores de tal modo que la población se organice. Y el tercero, a nivel individual, que es el que usted señala que es enormemente importante, tiene dos componentes. Uno, evidentemente, pedirle a toda la población atención con estos temas. Son críticos, por lo tanto, tenemos que tener los cuidados en su momento. Pero ya yendo a las personas y sus hogares, se habló en Valparaíso de las casas milagrosas. Las casas milagrosas correspondían a estas casas que uno miraba una imagen y se habían quemado todas las casas alrededor y una casa quedaba plenamente parada en medio del incendio, en los restos del incendio. ¿Qué había sucedido allí? Lo que se ve es que esa familia, esa persona que vivía ahí, limpió su entorno, sacó la basura, como usted dice, sacó neumáticos viejos, sacó restos de madera, limpió totalmente, despejó del pasto alrededor de la casa, podó el árbol de tal modo que no esté pegado a su hogar, y eso significó que esa casa se salvó y la otra no. Es importante que todas las personas tomen atención en mantener su entorno limpio. Eso puede ser crucial y determinante en mantener sus bienes de aquí al futuro. Y hay un debate también muy interesante de si volver o no construir en ciertos lugares que sabemos que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad. Por supuesto, es un tema de planificación urbana que es crucial de aquí en adelante. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar, un tema muy interesante y además también que nos invita nuevamente a reflexionar, porque muchas veces estos temas quedan en el olvido y luego cuando vemos situaciones tan complejas como lo sucedido en el incendio de Valparaíso se habla muchísimo, pero hay que seguir profundizando en lo que se está realizando en este tema. Gracias por acompañarnos acá en CNN Chile. Gracias. Vamos al corte y ya volvemos.